Aquí estamos con otra entrega de Metrópolis, siempre agradeciendo, reconociendo que ustedes estén ahí con nosotros y reconociendo sobre todas las cosas a este equipo que hace posible en tiempo de las restricciones que Metrópolis esté cada semana con ustedes. Es un equipo que de verdad se siente identificado con el propósito de Metrópolis y que hemos logrado hacerlo a pesar de todos los inconvenientes y vamos a continuar haciéndolo. Gracias a don Juan López por su colaboración y a este excelente equipo, esa forma de ser familia en un trabajo, y eso pasa con todo el equipo de AME, Canal 47 y naturalmente de Metrópolis. Como siempre, Tayana Mora Ramis y su Ready para Exportar con unos contenidos que después ustedes pueden ver a través del canal de YouTube, tanto de Metrópolis como de Ready para Exportar de NEC. Y yo creo que tener y revisar esos programas con esas participaciones estelares siempre será de beneficio para las personas que quieran aprender, enterarse y sobre todo de cómo se ha llevado desde una perspectiva exportadora y mundialista y regional todos estos retos que la pandemia comporta, importa, trae. Así que gracias a Tayana por esa colaboración, a Curinde, que no nos abandona, y a todos esos amigos y amigas de Curazao, que ojalá vernos pronto por aquí. Bueno, esta semana tenemos una participación estelar y es la de, aparte naturalmente de Ready para Exportar y de los palos que ha dado Tayana todos estos días, pero vamos a tener la participación del abogado constitucionalista Cristóbal Rodríguez Gómez, y para nosotros representa de verdad muy halagador tenerlo con nosotros. Creemos en los especialismos, creemos que hay temas que independientemente del fervor, el fragor de la lucha de tantas personas que saben y que manejamos temas, se necesita el enfoque especialista para el contexto y que la opinión de cada uno de nosotros tenga más peso realmente, y así se hace una comunicación como debe ser. Iba a decir distinta, pero como debe ser. Bien, y llegaron las vacunas, estábamos esperando esas vacunas, pero sobre todo había una especie de ansiedad con la espera. Si no llegaban las vacunas, podría arriesgarse la inoculación de la segunda dosis, y eso hubiera afectado sin duda el proceso de vacunación, que hasta el momento se considera exitoso tanto por todo el gabinete de salud como las personas que han analizado este proceso. Es un lugar común repetir que en la medida que logremos contener la propagación del virus, en esa misma medida y con la dimensión adecuada, podremos ir abriendo nuestra economía y sobre todas las cosas el turismo, y eso es muy importante. Hay un dato, un detalle que no podemos dejar de mencionar sin ánimo de aguar la fiesta de nadie ni a nadie, que resulta paradójico y aleccionador, que las vacunas que tenemos y que estamos inoculando y que pueden pautar un antes y un después en medio de la pandemia son vacunas compradas a la República Popular China. Y digo que resulta paradójico y aleccionador porque recordemos que justo casi horas después de la asunción al poder de las nuevas autoridades, de la toma de posesión, el presidente Luis Abinader rechazó de alguna manera las relaciones comerciales con la República Popular China, una herencia que dejó el gobierno pasado, e incluso puso puntos sobre unas IES, o unos puntos que nunca debió ponerse encima de esas IES. Claro, era una situación muy particular, todavía estaba Donald Trump en el poder, pero lo cierto es que ahora
la República Popular China es la mano amiga, es la vacuna amiga que ha llegado al país. Algunos un poco más severos que nosotros aquí, que hemos dicho que no queremos aguar la fiesta a nadie, porque a toda la población dominicana le interesa o le debe interesar el éxito de la vacunación. Algunos atribuyen a un error diplomático que fue cometido al inicio de esta gestión, que naturalmente irá enmendándose poco a poco y casualmente a la llegada de las vacunas, este segundo envío, el presidente Luis Abinader dio las gracias a las autoridades chinas y eso es un poco una forma de resarcir y de reconocer la importancia de mantener esas relaciones, porque no hay duda, las vacunas que tenemos son las vacunas chinas y esas son las que tenemos y parece que vamos a tener durante un tiempo. Es mandatorio recordar, porque me imagino que a esta altura todos ustedes lo saben y lo han ponderado, que las autoridades decidieron tomar medidas extras para la Semana Santa, con el interés, con la intención de que ese asueto tradicional nuestro, que se mezcla la religión con las vacaciones y con el gozo, con el intercambio, con la visita a los familiares, no se convierta en un innecesario foco de contaminación que eche por la borda el esfuerzo extraordinario que estamos haciendo. De modo que las autoridades dispusieron que habrá prohibición en la venta, para la venta y el consumo de bebidas alcohólicas, y atiendan todos ustedes ahí, jueves y viernes santo, y también sábado. No habrá consumo de bebidas alcohólicas. Claro, se comprarán con tiempo, eso es otra cosa, y lo podrá consumir en los lugares cerrados, en sus casas, y naturalmente los sitios turísticos tienen otro protocolo, otra reglamentación. Del mismo modo, las actividades serán hasta las 7 de la noche con la gracia de 3 horas. Algunos dicen que eso ha sido una medida para recordarnos que tenemos que ajustarnos a patrones que eviten el riesgo y que eviten la contaminación, pero que sabemos cómo actuamos nosotros. A veces eso no es bueno recordar tanto lo indisciplinados que somos, pero es importante tener presente eso. Pero lo necesariamente positivo y que debemos recalcar es que llegó el cargamento de vacunas, que el proceso va a continuar de vacunación y que esperamos que sigan llegando las vacunas y que podamos concluir con éxito esta primera fase de la vacunación contra la COVID-19. Vamos a hacer una pausa para continuar con temas de verdad que están candentes y en el tapete en República Dominicana. Y también recordar que la Ready para Exportar está como siempre en la emisión estelar de Metrópolis y que tendremos la participación de Cristóbal Rodríguez. La pausa. 46 años después de la muerte de Orlando Martínez Howley, víctima de la intolerancia, de la violencia de Estado, víctima de la incomprensión y del irrespeto al derecho a decir, a disentir, cuando lo recordamos cada año con los mismos argumentos, también subrayamos que la famosa lucha en contra de la impunidad en la República Dominicana es una lucha sesgada, es una lucha que tiene que ver con el enriquecimiento ilícito, con la prevaricación, con el desfalco y que depende mucho de las coyunturas políticas y de los intereses partidistas.
porque aquí no ha habido un reclamo en contra de la violencia del poder. Aquí no ha habido nunca una demanda colectiva para que los grandes responsables de los hechos de sangre, de los crímenes y delitos contra las personas, sean procesados, sean condenados, sean repudiados por el colectivo. Ni pasó con los remanentes del Trujillato, con los verdugos, con los torturadores, con los asesinos, ni pasó con los del Balaguerato, ni pasó con los otros. Eso no existe. E incluso muchos de esos grandes responsables de crímenes y delitos contra las personas se integran a las luchas por un país mejor y para evitar la corrupción y para evitar la impunidad. El autor intelectual de la trama que terminó con la vida del brillante periodista, valiente periodista, joven periodista Orlando Martínez Pauly, es conocido por todos. Comparte incluso con todos estos apóstoles de la ética que quieren hacer un país mejor, siempre que le condenen y que le procesen a sus contrarios cuando les toca, después para ellos no. Y él nunca ha demandado a las personas que lo mencionan, nunca ha iniciado un proceso en contra, por difamación e injuria, claro, en contra de quienes dicen que él autorizó, ordenó y organizó todo lo que tuvo que ver con esa aciaga noche del 17 de marzo de 1975. Chinino Lluveres vive tranquilo en La Romana, comparte con sus pares, comparte con la élite y no hay ningún problema porque finalmente él lo que ordenó fue matar a un ciudadano. Entonces debemos mirarnos muy de cerca la conciencia para saber qué es verdad y qué es mentira. 32 años después se consiguió una sentencia con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada y se condenaron a los ejecutores, a los autores materiales de la muerte de Orlando Martínez. Oigan el tiempo, 3 décadas después, siempre he dicho y he escrito que el abogado que representó, que llevó hasta el final el caso de Orlando Martínez, era un imberbe cuando ocurrió este hecho que tocó a una generación, lo tocó muy hondo y por eso no podemos dejar de recordar cada 17 de marzo aquella obra de la mano del Estado cuando no está conforme con la disidencia, cuando no está conforme con la denuncia. No es lo mismo protestar ahora que protestar entonces. Siempre es bienvenido el derecho a la protesta, pero quien denunciaba, quien escribía con la fuerza que lo hizo, lo hacía Orlando Martínez, tenía que ser muy valiente y esa valentía le costó la vida. Lo más que ha dicho Chinino, prevalido de su condición de impune, es que no era matarlo, que era un susto que querían darle a Orlando Martínez Pauly hace 46 años. Bueno, la actualidad política, jurídica en el país ha estado al rojo vivo durante todos estos días. Las 3 causales han enfrentado a los grupos de mujeres que abogamos porque las 3 causales permitan la vida a decenas de mujeres que han sido violadas, a decenas de mujeres que su vida peligra si mantienen un embarazo, a decenas de mujeres que podrían dar a luz un fruto, un producto inviable para la vida. Y el otro sector que aboga por el derecho a la vida, sea como fuere, y en ese sea como fuere está la vida de las mujeres, la vida de la embarazada. Realmente, y debo decirlo como una defensa ideológica de una generación de feministas, hace 30 años no se hablaba de 3 causales, sino simple y llanamente de la despenalización del aborto, teniendo presente, muy presente, que el aborto no es un método contraceptivo, que nadie está diciéndole mujeres del mundo aborten, pero sí se está hablando de una decisión muy personal y de una decisión de una persona que debe
decidir sobre lo que tiene en su cuerpo. Pero es una discusión muy vieja, reitero, y las más viejas abogábamos simple y llanamente por la despenalización total. Pero se han hecho acuerdos, se han cumplido con agendas que pueden ser más potables para el sistema y se acordó eso. Lo más importante ahora es como quienes decían antes algo, ahora se desdicen. Incluso esta semana ocurrió algo que para mí ha sido de verdad insólito y es como una parte de la iglesia, de la iglesia católica, lo que está es propugnando por un referéndum. Me llama la atención porque es un asunto de dogma para la iglesia, respetado para quienes aboguen por lo mismo, que no se puede. Entonces ahora que no se puede interrumpir el embarazo, entonces ahora dicen que bueno, que vamos a someter los referendos. Hay que esperar porque hay una medición de fuerzas el 27 de marzo, al parecer habrá una manifestación de los Provida, que será muy importante, pero lo importante, y reitero también importante, es que muchos que abogaban que tenían una posición antes, ahora la cambiaron, y eso es digno de resaltar. Pero todo esto está en el contexto y por eso la participación estelar de Cristóbal Rodríguez Gómez, de la intervención, de la interrelación entre los poderes del Estado. Si el presidente de la República debe imponer su posición a sus legisladores o si cada uno es agente libre. Por eso lo vamos a discutir y vamos a escuchar a Cristóbal exponer. Hay otros temas de verdad muy candentes que exponen además los frutos de independencia y de asuntos diferentes en esta gestión. Y es la decisión de quién va a ser el defensor o la defensora del pueblo. Ya hay una especie de unanimidad en objetar estos procedimientos maratónicos. Aquí durante todos esos procesos compartíamos las entrevistas, algunas realmente penosas, lamentables, tanto por lo que preguntaban como por lo que respondían, porque nos damos cuenta o ratificamos que hay decisiones previas. Entonces no importa que se expongan a decenas de dominicanos y de dominicanas, a centenas, a responder preguntas, tanto en la comisión del Senado, cuando se trate, o de la comisión de la Cámara de Diputados, cuando corresponda, o del Consejo Nacional de la Magistratura, porque las decisiones están tomadas previamente. Y si están tomadas previamente, no se va a respetar lo que diga el diputado o el senador o la senadora que conforman esas comisiones. Ahora nos enteramos o se ratifica que hubo un acuerdo para que una persona asumiera la Defensoría del Pueblo. Una persona que tenía militancia política, pero que decidió renunciar a la misma para optar por la Defensoría del Pueblo. Ya es pública la calificación que han obtenido otros participantes y la persona del acuerdo no sacó las mejores calificaciones, pero los acuerdos mandan. Y al parecer eso ha creado determinada fricción en la comisión de la Cámara de Diputados, porque después que hicieron el trabajo y después que impusieron o pusieron las calificaciones, ahora un acuerdo dice no importa el que ganó 95 puntos, nosotros hemos decidido que sea fulano. Eso falta poco para saber si es verdad o mentira, pero es lamentable. Mejor la transparencia y decir, los dirigentes de tales partidos o los líderes de tales fuerzas políticas decidimos que el candidato o el defensor del pueblo es fulano. Igual ocurre con los integrantes de la Cámara de Cuentas. Algo quizás más delicado porque entre los candidatos y los que tienen más posibilidades hay personas con procesos abiertos en la justicia. Pero parece que los acuerdos van más allá de esa situación. De modo que la transparencia obliga, pero la transparencia exige que se diga que es transparente. Y el trabajo de tantos diputados y tantos senadores y tantos integrantes de las comisiones parece que no tiene que ver, no prevalece cuando los acuerdos mandan.
Así que lo confirmaremos en las próximas horas. Cuando regresemos, el intercambio de la participación con don Cristóbal Rodríguez. Resulta para Metrópolis, resulta para nosotros de verdad de gran satisfacción, un honor tener con nosotros aquí a Cristóbal Rodríguez Gómez, el abogado constitucionalista que ha colaborado en otro tiempo con Metrópolis y siempre sus aportes son importantes. Necesariamente el especialismo se necesita en situaciones donde gracias a la democracia todos podemos hablar de todos los temas, pero la verdad que el sesgo especializado es importante y por eso existen los abogados penalistas y por eso existen los especialistas en derecho administrativo y por eso existen los constitucionalistas. Y hoy vamos a hablar con un abogado constitucionalista muy apreciado y ponderado en la República Dominicana, don Cristóbal Rodríguez Gómez. ¿Cuál es el tema? Bueno, primero, cuando se habla de derecho constitucional, cuando se habla de derecho público, lo político está indefectiblemente unido al análisis. Por más aséptico que sea el especialista, hay situaciones políticas que influyen en el análisis o en el contexto de la coyuntura a tratar. Esta vez vamos a tratar de la división tripartita de los poderes del Estado, la clásica, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Pero ¿qué pasa? Cuando se está en campaña electoral, tendemos a demonizar la interrelación entre los tres poderes, entre dos fundamentales, entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Incluso se convierte en un argumento denostativo decir, bueno, es que el Ejecutivo está controlando a todos sus legisladores, es que el Ejecutivo está controlando a los diputados, a los senadores y consigue todo lo que quiere. En cualquier democracia de las que conocemos, es de verdad muy positivo que el Ejecutivo cuente con su Congreso, porque eso le permite ejecutar su programa de gobierno y eso le permite, bueno, ratificar su poder y conseguir lo que quiere. Pero depende el momento y depende si se dice o no. Es evidente que hay una interrelación y una intervención del Poder Ejecutivo del Presidente de la República en las decisiones de tanto de la Cámara de Diputados como del Senado. Eso los hechos lo dicen, incluso llegamos a algo de verdad que no lo habíamos visto así, que fue como después de un error en un decreto que designaron a un funcionario que no llenaba los requisitos, las condiciones exigidas por la ley que asigna esa institución, bueno, pues se promulgó la ley para que se ajustara al error o al deseo del Poder Ejecutivo. Pero ahora con decisiones fundamentales para el desempeño constitucional, se habla de que hay intervención directa del Poder Ejecutivo en las decisiones tanto de los diputados como de los senadores. Eso es diferente a lo que tratábamos en el segmento anterior, aunque es igual, porque en el caso anterior decíamos, ¿para qué crear comisiones de evaluación a candidatos a la Cámara de Cuentas o al Defensor del Pueblo o a la Junta Central Electoral si ya las decisiones están tomadas? Mejor es hacerlo transparente. Entonces, ahora, con todos los casos que estamos mencionando, que están pendientes, Cristóbal, aborto, también, claro, Cámara de Cuentas, Defensor del Pueblo, ¿qué considera el especialista? Se trata de una intromisión indeseada, constitucionalmente pecaminosa, incorrecta, la intervención de un poder en otro, o es parte del desarrollo institucional o del decurso institucional que el presidente de la República
baje línea a sus diputados y a sus senadores. De nuevo, gracias, Cristóbal, por la participación en Metrópolis. Adelante. Muy buenas noches, doña Carmen. Para mí es un placer y un privilegio estar una vez más en Metrópolis hablando con usted y con la teleaudiencia de este programa. Sobre todo por la importancia y la relevancia que ha tomado el tema de la separación y la independencia de los poderes, a propósito de que los colectivos de mujeres que están abanderadas de la lucha por la despenalización del aborto en las llamadas 3 causales, han instalado un campamento frente al Ejecutivo y están presionando al presidente de la República para que haga valer, digamos, su autoridad ante el Congreso, eso para decirlo de alguna manera. Y su pregunta es si esto interfiere o afecta o de alguna manera transgrede el principio de la independencia y autonomía entre los poderes del Estado. Yo pienso que no, y voy a tratar de explicar las razones. Yo pienso que no porque en una democracia, todo gobernante quiere hacer valer su visión de la sociedad, quiere hacer valer su programa de gobierno, quiere hacer valer las propuestas de su plataforma de campaña que le permitieron convencer al electorado para que le votaran. Y muchas veces, muchísimas veces, hacer valer eso pasa por convertir en ley el programa de gobierno, las propuestas de campaña, la visión de la sociedad. Por eso muchos presidentes toman la iniciativa de vamos a modificar la Constitución. Quieren dejar la impronta de su visión de la sociedad. Entonces, en una sociedad plural, en un Congreso plural, en un Congreso con un nivel más o menos equilibrado en términos de la composición de sus fuerzas, lo lógico es que el presidente de la República, que tiene iniciativa legislativa ilimitada en términos de las materias en torno a las que puede proponer leyes, que tiene facultad para observar las leyes que hace el Congreso, que es quien las promulga, que es quien las publica, es decir, que es un actor de primer orden del proceso legislativo, lo lógico es que pueda entablar diálogos con el Congreso, que pueda negociar en el Congreso, que pueda buscar mecanismos de avenencia, que pueda intentar convencer a los legisladores de su partido y de partidos de oposición respecto de la pertinencia de que su propuesta legislativa sea aceptada. Así suceden las cosas en democracia. Ahora, ¿qué pasa en la República Dominicana? Que entiendo que ha establecido o introducido un sesgo en esta discusión. Sucede que nosotros hemos tenido una experiencia de más de 20 años consecutivos, o sí, de más de 20 años consecutivos, donde se ha producido una cohabitación entre el partido que gobierna el Ejecutivo, que al mismo tiempo tiene control del Legislativo. Entonces, eso ha impedido que el trabajo de control, que las funciones de control del Congreso sean efectivas. Pero esa inefectividad no tiene que ver con que el presidente interfiera. Todo lo contrario, tiene que ver con el hecho de que, teniendo el partido el control del Congreso, el Ejecutivo no tiene que convencer a nadie, no tiene que dialogar, no tiene que discutir. Cuando el presidente tiene que discutir, tiene que ir al Congreso, tiene que conversar con los legisladores, es porque el sistema de pesos y contrapesos está funcionando.
Pero además, la idea de que el presidente tenga esa preponderancia que le decía hace un momento en el proceso legislativo, repito, tiene iniciativa legislativa, promulga las leyes, las publica, tiene que ver con que es el Ejecutivo el responsable único de ejecutar las leyes, de convertirlas en políticas públicas. La ley de medio ambiente no tiene ningún sentido dentro del formato en que se publican las leyes. Tiene sentido cuando cobra vida a través de las políticas medioambientales que ejecuta el Ejecutivo a través del Ministerio de Medio Ambiente y sus dependencias. Y lo mismo la ley de educación, de salud pública, de agricultura, de inversión extranjera. Es decir, entonces es fundamental que el parecer del Ejecutivo pueda hacerse constar, o que el Ejecutivo intente hacer constar su parecer, intente dejar su impronta en el proceso de adopción de las leyes de cuya ejecución es el responsable, en todos los sentidos, sobre todo en el que tiene que ver con la disposición de los recursos para la efectividad de su implementación. Entonces, cuando las mujeres acampan frente al Ejecutivo para pedirle que interfiera, lo que están haciendo es decirle: si usted de verdad cree en las causales, haga valer esa creencia. ¿Eso significa rompiendo la independencia de poderes? No. Eso significa haciendo valer su visión de la política criminal del Estado y del marco de regulación de los derechos de salud de las mujeres. Que el presidente tiene una visión sobre esas cosas. Lo lógico es que en el proceso legislativo en el que esa visión se discute, el presidente, como un actor de primer orden del proceso legislativo, intente legítimamente convencer a todos los legisladores necesarios para que su visión pase. ¿Lo puede lograr o no? Eso es la democracia. Pero que lo intente es parte de un diálogo saludable y necesario en una democracia. Así es como yo veo esta situación. Cuando yo digo que el presidente puede ir al Congreso, lo digo en sentido figurado, no es que tiene que ir físicamente al Congreso. Existen mecanismos que deberían estar institucionalizados de manera absolutamente transparente, a través de los cuales fluya la interacción entre el Ejecutivo y el Legislativo de cara a los intercambios en el trámite de adopción de la ley entre ambos poderes del Estado. Quería hacer esa precisión. Usted comentaba sobre el hecho de la cohabitación entre el Ejecutivo y el Legislativo y esa vocación de los presidentes que hemos tenido en el país de querer tener su Congreso. Yo creo que eso no es sano. Porque cuando un presidente quiere tener su Congreso, lo que está diciendo es que quiere que su partido, el partido del que forma parte, tenga, además del control del Ejecutivo, el control del Legislativo. Y yo creo que eso no es sano, por lo que decía en el segmento anterior, porque eso difumina las posibilidades de control político, las posibilidades de fiscalización. Pero sobre todo, porque eso torna en irrelevante el diálogo, la discusión, el debate. No imposibilita el debate, porque si tú tienes el control, no tienes que debatir con nadie, tú impones. Tú impones. Y si tienes el control absoluto, impones en términos absolutos. Y eso es lo que ha pasado en el país, que creo que ha sesgado la discusión. Es decir, el Ejecutivo se acostumbró a no tener que discutir con nadie. A no tener que discutir con nadie. Y eso no es saludable.
Eso no es saludable. Ahora, cuando el Ejecutivo tiene que discutir, tiene que sentarse a negociar, tiene que sentarse a hacer concesiones y a tratar de que la oposición y los distintos grupos parlamentarios hagan concesiones, reitero, es una señal saludable de adecuado funcionamiento de la democracia en el proceso de confección de las leyes. Es saludable que se modifiquen leyes para darle soporte normativo a decisiones políticas ya adoptadas, como pasó en el caso de INAPA. No, no es saludable. Por supuesto que no lo es. Yo pienso que ese hecho representa una práctica, es la expresión de una de las prácticas que deben ser erradicadas de la práctica política en la República Dominicana, que es la de pretender que se puede, para solventar, en este caso, la designación de un funcionario indudablemente capaz, indudablemente competente, independientemente de lo que diga la ley. No, si la ley establece unas condiciones, esas condiciones deben cumplirse. Deben cumplirse. Entonces usted no puede tener una designación de hecho contrariando la ley y luego modificar la ley para darle soporte a la decisión de hecho que ya usted había tomado. Eso me parece que es contrario a la prédica de institucionalidad y a la prédica de democracia en cualquier sistema político. Yo pienso que, y quiero retomar una idea que empecé a desarrollar en el segmento anterior. La cuestión de la independencia y de la autonomía entre el Ejecutivo y el Legislativo ha sido tradicionalmente mal entendida, tanto por los no expertos como por muchos expertos en derecho y en derecho público, porque se tiende a creer que la independencia entre los poderes significa que los poderes funcionan como si fueran compartimientos estancos, entre los que no hay vasos comunicantes, entre los que no hay conexión, y no funciona así las cosas. Nunca ha funcionado así en ningún lugar del mundo, en ningún lugar del mundo. Lo que hacen habitualmente los poderes públicos es colaborar y al mismo tiempo ejercer mecanismos recíprocos de control. La independencia de poderes significa la forma en que se expresa en los hechos, es activando mecanismos de control político y de fiscalización, juicio político, interpelaciones, invitaciones a las cámaras, la facultad del Congreso para autorizar la salida del presidente de la República del país, la obligación del presidente de rendir cuentas ante el Congreso anualmente, la facultad del Congreso de revisar y de aprobar las ejecutorias del gobierno cada año. Es decir, todos esos mecanismos de control son parte de la forma en que se expresa la independencia de los poderes. La contracara es la colaboración que le decía hace un momento. Es decir, para que el gobierno funcione, quienes gobiernan tienen que buscar mecanismos que posibiliten la toma de decisiones para la adopción de las políticas públicas necesarias para la satisfacción de las necesidades de la gente. Y eso pasa por el diálogo, eso pasa por la concertación, eso pasa por el debate, eso pasa por establecer espacios de interacción en el que permanentemente hay gente que está haciendo concesiones,
recíprocas. Hay grupos que están haciendo concesiones recíprocas. Estoy hablando del trámite legislativo. Concesiones recíprocas, porque si eso se puede obviar, si ese diálogo, si esos espacios de interacción se pueden obviar, entonces es que no está funcionando el sistema. Porque si se puede obviar es porque alguien tiene el control total. Y con el control total sí que no hay posibilidad de independencia de poderes, porque no hay posibilidad de control, porque no hay posibilidad de fiscalización. Por tanto, que el presidente expresa su posición de manera firme sobre su acuerdo con las tres causales y que incluso llame a votar y que incluso exponga las razones por las que cree que debe votarse por el reconocimiento de la despenalización del aborto en las tres circunstancias que se está planteando el debate actualmente, es absolutamente cónsono con la dinámica democrática de relacionamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo. Buenos amigos de Ready para Exportar y de Metrópolis. Hoy tenemos una sección un poquito diferente porque no tenemos una entrevista como tal, sino vamos a responder algunas de las preguntas que ustedes nos han hecho a través de nuestro WhatsApp, el 809-713-0785, o de nuestros emails. La primera, como siempre estamos hablando en Ready para Exportar, de exportación, es si ustedes pueden exportar, si son ustedes cualquier pequeña empresa o cualquier individuo puede exportar. La respuesta es que depende. Pero generalmente una gran mayoría de empresas y de individuos tienen la capacidad de exportar. Lo que pasa es que tenemos a veces una barrera que es mental. Pensamos que la exportación es algo muy complejo y generalmente puede serlo, pero eso no quiere decir que no haya un mercado y un comprador que esté allá afuera, que le interese lo que producimos, ya sea un bien o un servicio. Entonces, es muy probable que usted pueda exportar. Porque, ¿qué es exportar? ¿Y qué ustedes pueden exportar? Si es bien, si es algo físico, un bien físico, o sea que usted lo produzca en el campo, bananas, piña, aguacate, lo que sea que ustedes produzcan, son por supuesto exportables, y yo creo que eso la mayoría de la gente lo sabe porque son productos que se exportan normalmente desde nuestro país. A veces las dudas vienen con otros tipos de productos que no son tan conocidos como productos exportables, y siempre va a depender del mercado. Hace unos años, por ejemplo, yo viajé con un exportador que estaba exportando mosquitero a la isla de San Vicente y las Granadinas, al país de las San Vicente y las Granadinas. Y eso era algo que tal vez si alguien me hubiera preguntado a mí, ¿yo puedo exportar mosquitero? Yo hubiera pensado, bueno, no sé a dónde hay un mercado para este tipo de productos. Tal vez lo hubiera mandado en los países donde hay mucha vegetación, donde hay selvas, pero cada vez más en ambientes urbanos, pues no estamos usando los mosquiteros. Sin embargo, esa empresa sí encontró un país donde pudieran consumir sus productos,
y venderlo con éxito. O sea que no necesariamente porque tengamos un producto que no se esté exportando en este momento, no quiere decir que no haya una demanda de nuestros tipos de productos. Para bienes es fácil porque ustedes pueden, hay muchos sitios donde ustedes pueden ir, como el exportpotential.com, donde ustedes pueden ir y poner el tipo de producto que tienen y averiguar en qué parte del mundo se está comprando ese tipo de producto. Lo único que usted tiene que saber es cuál es el código arancelario de su producto, de ese tipo de producto. Eso también usted lo puede encontrar online. Y ahí, entonces, con ese dato, usted puede ir a Export Potential y ver en qué parte del mundo consumen lo que usted está queriendo exportar. En servicios, es complejo porque el servicio es un intangible. El servicio no existe hasta que nosotros no los damos. Pero tal vez es más fácil. Porque, ¿qué quiere decir exportar servicios? Exportar servicio es vender cualquiera de nuestros servicios, no importa el servicio que sea, a un comprador extranjero que vive en el extranjero. Es decir, que cuando hablamos de exportar servicios, lo que estamos diciendo es conseguir un cliente extranjero que compre lo que nosotros estamos vendiendo. ¿Qué nos preguntan también? Si la pandemia ha hecho más difícil o menos difícil la exportación. Igual, también depende. Pero una de las cosas que sí ha hecho más fácil la pandemia es el uso de la tecnología. Acelerado en muchas partes del mundo el uso de la tecnología. Muchas empresas y empresarios que, aunque tenían tal vez conexión, sus empresas o tenían una página web, ellos no estaban involucrados en el día a día, en estar en un Zoom, como estamos aquí, conectados con los demás, o en el estar constantemente online, respondiendo preguntas, interactuando con sus compradores. Esa realidad ha cambiado porque todos nos hemos visto en la necesidad, no importa la edad, de estar conectados personal y profesionalmente por esta vía. Y eso ha hecho que sea más fácil, por ejemplo, conseguir alguna cita, visitar lugares que tal vez nos hubiera costado mucho dinero participar o visitar y estar en contacto con compradores. Recientemente nosotros promovimos aquí la misión comercial que realizó Cabimex, la Cámara Dominico-Mexicana en México, para unir a empresarios mexicanos y dominicanos. Y hay muchísimas otras oportunidades también que podemos hacer con relativamente baja inversión. Eso no quiere decir que no vamos a invertir en promocionarnos, pero obviamente es más barato que un viaje, pasaje, estadía, pago de una conferencia o pago de un evento, que siempre va a ser más caro físicamente que virtualmente. Entonces, eso nos da una oportunidad de promovernos mejor, ya sea que exportemos bienes o que exportemos servicios, y a los que exportamos servicios, pues nos da la oportunidad de exportar nuestros servicios a un más bajo costo. Cuando, por ejemplo, nosotros hacíamos proyectos antes de la pandemia, a veces teníamos que estar viajando a países, quedarnos varios días en cada país, y todo eso era un costo en tiempo y en dinero que había que agregárselo a un proyecto que ahora o es ganancia para nosotros, porque tal vez nuestro tiempo vale igual, pero no tenemos esos gastos, o lo podemos hacer en menos tiempo, igual eso es una ganancia para nosotros porque estamos haciendo el mismo trabajo con menos tiempos. Entonces, la pandemia nos ofrece esas oportunidades de nosotros llegar a ese tipo de compradores y también de entregar nuestros servicios de una manera más fácil. ¿Qué está demandando los mercados? Es tan abierto como nuestra imaginación, porque igual no tenemos límites a los tipos de mercado que podemos llegar online. Yo siempre pongo el ejemplo de una persona en Estados Unidos que se gana la vida enseñando a los otros a criar chivos. Y tiene muchos miembros que todos los meses le pagan un dinero para que ella les dé informaciones, tips, cursos y consejos de cómo criar chivos en sus respectivos países.
y gana más de $600,000 al año solamente con esa actividad. Así hay muchos otros tipos de actividades que la gente está dispuesta a pagar. Estamos cambiando la modalidad de lo que el consumidor está dispuesto a pagar. Antes, por ejemplo, nosotros esperábamos todo lo que fuera online, que fuera gratuito, y aunque todavía lo esperamos, nos estamos acostumbrando cada vez más a pagar por servicios como los servicios streaming de Netflix y de muchísimas otros Amazon Prime, etcétera, que ya están cobrando por esos servicios. Ya tenemos informaciones que son gratuitas y otros suscripciones a periódicos y revistas con las que tenemos que suscribirnos. Eso como consumidor no nos gusta, pero como empresa de servicio nos puede resultar muy atractivo, porque eso quiere decir que nuestro conocimiento, que nuestras ideas y de lo que somos capaces de producir tiene un mercado y tiene gente dispuesta a pagar por nuestros conocimientos, nuestras informaciones, si realmente estamos agregándole valor a esas personas. Entonces, depende de cómo nosotros estudiemos el mercado y cómo empaquetemos lo que podemos ofrecer, el servicio, y entendamos el valor que tienen las cosas que podemos ofrecer. Hace unos años yo fui a un programa de radio donde ese entrevistador me decía, y hablábamos de exportación de servicios, ese exportador me dijo, ¿y yo puedo exportar mi voz? Y yo le dije que sí, claro que sí, y hay plataformas para ello. Y de hecho, esa persona creó una plataforma y está ofreciéndole no solamente su voz, sino las voces de otros dominicanos que están exportando su voz. Y era algo que hace unos años yo pensaba, bueno, soy un locutor, o voy a conseguir un trabajo en una emisora, una televisora, o asumo hacer un anuncio con una publicitaria local. Ahora no, ahora te pueden contratar en cualquier parte del mundo donde estén buscando tu perfil de voz y tu capacidad en el idioma que tú hablas. Entonces, esas plataformas nos permiten a nosotros ofrecer nuestros servicios. Inclusive no tenemos ni siquiera que, si tenemos un trabajo, no tenemos que dejar nuestro trabajo para poner eso, porque lo ponemos en nuestra oferta, presentamos en el caso de la voz, grabaciones, ejemplos de anuncios, de introducción de podcast o de cualquier otro tipo de servicios que estemos ofreciendo, y simplemente cuando alguien esté interesado en contactarnos, a nosotros nos va a llegar una notificación, alguien nos va a vender, nosotros ponemos nuestra propia tarifa, y eso de alguna manera a través de esas plataformas se venden solo. Claro, a esa plataforma hay que darle un porcentaje, pero quiere decir que nosotros podemos exportar. Las posibilidades de exportación son muchas. Si nosotros lo vemos, es simplemente lo que nosotros necesitamos, un comprador extranjero para exportar servicios. Un albañil, un plomero que vaya a una isla del Caribe por 3 meses, por 4 meses, por 5 meses para trabajar en una construcción y regrese a su país, está exportando servicios. Lo que nosotros tenemos que buscar la manera de que ese albañil, de que ese plomero, de que ese electricista se promueva de manera que pueda ir a diferentes obras y volver a su país y gastar sus dólares en su país, que es lo que queremos, generar riquezas en nuestro país y elevar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Y eso se logra pensando en exportación, invirtiendo en exportación a nivel individual, a nivel de empresa y, por supuesto, a nivel del país. ¿Dónde yo puedo exportar? Eso va a depender. Y esa es otra de las preguntas que siempre nos hacen. Eso va a depender de nuestro tipo de producto o de nuestro tipo de servicios y de las condiciones en los mercados a donde podamos exportar. Si nosotros producimos guineos,
hay mucha demanda de guineo, pero tal vez nuestro guineo no tenga todas las condiciones para ser un guineo orgánico, o nosotros no tengamos el dinero para invertir en convertir a nuestras plantaciones en orgánicas, aunque eso nos va a generar más ingresos. Pero pueden haber otros mercados regionales donde podemos vender nuestros guineos, nuestros buenos guineos, y generar ingresos significativos. O sea que siempre va a depender el tipo de producto y el mercado a donde nos vamos a dirigir. Yo creo que esto nos lleva a lo básico, pero creo que mucha gente nos pregunta este tipo de cosas, porque nosotros le hablamos de oportunidades de mercado y todo este tipo de cosas, y a veces está el miedo de si eso me aplica a mí, si yo me puedo beneficiar de esta información que Ready para Exportar me está dando, y nosotros estamos diciendo que sí, que es posible. Así que síganos en nuestro programa cada semana aquí en Metrópolis. También puedes ir a ver otros programas pasados en readyparaexportar.com y unirte a nuestro grupo de Facebook Ready para Exportar, a donde también damos consejos, pero también tú puedes ir y hacer las consultas del lugar si ya tienes en una idea de producto o de servicios y quieres saber si aplica para ser exportable. Dentro de poco tenemos un challenge donde vamos a ayudarte a identificar tu producto exportador. Eso viene pronto, manténganse en sintonía. Y mientras tanto, los esperamos la próxima semana aquí en Ready para Exportar y en Metrópolis.